El calor del verano era asfixiante, incluso después del atardecer. El aire parecía pesado, cargado con el aroma de las flores del jardín que apenas se movían con la brisa tenue. Las paredes de la casa retenían el calor del día, y el césped crujía bajo mis pies descalzos mientras me dirigía hacia la piscina. Las sombras de los árboles se alargaban en la penumbra, creando un ambiente casi mágico, como si la noche misma estuviera guardando un secreto. Todo estaba envuelto en un silencio profundo, interrumpido solo por el lejano canto de los grillos y el murmullo de las hojas al moverse suavemente. La casa estaba en silencio, y mi esposo, Leo, se había retirado temprano tras otro día extenuante de trabajo. Me sentía inquieta, como si el calor no solo estuviera en el aire, sino también en mi mente, ocupando cada pensamiento. La rutina diaria parecía haber dejado un vacío, una sensación de soledad que se hacía cada vez más difícil de ignorar. Con la mente llena de pensamientos y buscando una forma de distraerme, decidí ir a la piscina. Quería disfrutar del cielo estrellado, sentir el viento cálido en mi piel, y dejar que la tranquilidad de la noche me envolviera. Me puse un bikini, cubriéndolo con un vestido ligero y suelto, y me dirigí al jardín. El aire de la noche estaba cargado de un silencio casi mágico, roto solo por el suave susurro de las hojas de los árboles al moverse con la brisa. Al llegar al borde de la piscina, me quité las sandalias y sumergí los pies en el agua. La frescura del agua en contraste con el calor del ambiente me hizo cerrar los ojos y relajarme, dejándome llevar por la sensación. Me perdí en el reflejo de las estrellas sobre la superficie del agua, disfrutando de esos breves momentos de paz que tan raramente encontraba últimamente. Entonces, escuché pasos que se acercaban. Al abrir los ojos y voltear, vi a Ricardo, mi suegro, acercándose con una sonrisa tranquila y un vaso en la mano. Había algo en su expresión que me llamó la atención, un aire de calma y familiaridad que me hizo sentir curiosidad sobre lo que vendría a continuación. Tal vez era la forma en que me miraba, como si entendiera lo que estaba pasando por mi mente, o quizá era la tranquilidad con la que se movía, una seguridad que contrastaba con mi propia inquietud. Esa mezcla de confianza y comprensión despertó en mí un interés inesperado, una sensación de que algo significativo estaba por suceder. Ricardo se sentó junto a mí en el borde de la piscina. No era común compartir momentos así, solo los dos, y al principio me sentí un poco nerviosa. Sin embargo, su presencia siempre tenía algo de tranquilidad, una especie de calma que parecía envolvernos. Me costaba dejar de pensar en lo inusual de la situación, pero poco a poco me fui relajando. Ricardo tenía una manera de estar que hacía que las cosas parecieran más sencillas, menos abrumadoras. Comenzamos a hablar de cosas cotidianas, sobre el clima, los eventos familiares y el trabajo, conversaciones que parecían casi insignificantes, pero que esa noche parecían tener un peso diferente. Quizás fue el contexto inusual de la tranquilidad de la noche, o el hecho de que estábamos solos de una manera que nunca habíamos estado antes. Cada palabra parecía resonar con una profundidad inesperada, como si nos estuvieran acercando más allá de lo cotidiano, hacia una conexión que nunca habíamos explorado. Había algo en su mirada, en la manera en que me observaba, que me hacía sentir diferente, algo que no podía identificar del todo pero que me intrigaba. Habló sobre la belleza de la noche, sobre cómo muchas veces olvidamos apreciar lo que tenemos delante, atrapados en la prisa del día a día. Su voz era suave y profunda, y parecía reflejar un sentimiento genuino de querer disfrutar ese momento. Asentí, compartiendo con él cómo me había sentido sola últimamente. Le confesé que, con Leo siempre tan ocupado, la casa se había vuelto más silenciosa de lo que imaginaba. Él me escuchó con atención, sin interrumpir, y su mirada reflejaba una comprensión que me hizo sentir algo vulnerable, pero también aliviada de poder expresarme. La conversación continuó, tocando temas más personales. Ricardo habló de su juventud, de los sueños que había tenido y de las cosas que habían cambiado con los años. Había una nostalgia en sus palabras que me conmovió, y por un momento sentí que estábamos conectados de una manera especial, más allá de las relaciones familiares habituales. Me di cuenta de que él también cargaba con sus propias soledades, y eso nos unía de una manera que nunca habría imaginado. Cada palabra, cada pausa,
parecía acercarnos más, como si en el silencio de la noche nuestros corazones pudieran comprenderse sin necesidad de explicaciones complicadas. Mientras continuábamos hablando, Ricardo me dijo algo que me tomó por sorpresa: eres una mujer especial, y Leo tiene mucha suerte, aunque a veces no parezca darse cuenta. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, resonando en mi mente, y sentí que había algo más detrás de ellas, algo que no se podía expresar con simples palabras. Era como si hubiera un anhelo oculto, una tristeza compartida que se asomaba tímidamente, algo que iba más allá de la simple cortesía. Sentí que había una conexión profunda que estábamos empezando a reconocer, una conexión que, aunque implícita, tenía el poder de cambiar todo entre nosotros. Me miró con una intensidad que nunca había notado antes, como si quisiera decirme algo más allá de lo evidente, como si quisiera mostrarme una verdad que ambos estábamos evitando. Fue en ese momento que me di cuenta de lo vulnerables que éramos, de cómo la soledad y la conexión podían llevarnos a caminos inesperados. Mi corazón se aceleró, latiendo con fuerza, y una parte de mí sabía que esa conversación estaba tomando un rumbo inesperado, un rumbo que no estaba segura de querer seguir pero del que no podía apartarme. Ricardo bajó la mirada por un momento, como si también estuviera luchando con lo que acababa de decir, como si intentara medir el impacto de sus palabras. Sentí un nudo en la garganta, y el silencio entre nosotros se hizo más denso, cargado de sentimientos no dichos. Nunca pensé que alguien notaría lo sola que me he sentido últimamente, le confesé, mi voz temblando un poco. Había una sinceridad en el ambiente que me asustaba, pero al mismo tiempo, era liberador poder hablar sin filtros. Él volvió a mirarme, sus ojos reflejando comprensión y algo más, una especie de anhelo que no podía ignorar. Ricardo se inclinó un poco hacia adelante, apoyando sus manos en el borde de la piscina mientras dejaba escapar un suspiro profundo. A veces, creo que todos nos sentimos un poco invisibles, incluso cuando estamos rodeados de gente, dijo con voz baja y pausada. Había una melancolía en sus palabras, y esa confesión resonó profundamente en mí. Sentí que en ese momento no éramos solo suegro y nuera, éramos dos personas intentando encontrar sentido a sus propias emociones, dos almas buscando algo más en medio de la rutina y la monotonía. Mi corazón seguía latiendo rápidamente, y la atmósfera alrededor de nosotros se tornaba cada vez más cargada de una tensión que no podía ignorar, una tensión que nos acercaba más y más a esa línea que no sabíamos si deberíamos cruzar. Ricardo se levantó, quitándose la camiseta y revelando su físico sorprendentemente fuerte para su edad. Me invitó a entrar en el agua, y aunque dudé al principio, la calidez de su sonrisa y la noche tranquila me hicieron seguirlo. Me quité el vestido con discreción y me deslicé en la piscina, sintiendo el agua tibia envolverme, como un abrazo reconfortante que me hacía olvidar mis preocupaciones. Al entrar, sentí como el peso de la tensión acumulada se disipaba poco a poco, como si cada burbuja de agua que subía a la superficie se llevara consigo un pensamiento inquietante. El contraste entre la frescura del agua y el calor del ambiente me hacía sentir viva, renovada. Era como si cada célula de mi cuerpo se despertara de una larga monotonía, y por un momento, me permití simplemente ser, sin expectativas ni preocupaciones, dejando que la calma del agua me liberara de la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. La sensación del agua era liberadora, y por un momento, pude dejar atrás todo el estrés acumulado de los últimos meses. Nadamos un poco, cada movimiento en el agua parecía sincronizado, y nuestras risas resonaban en el aire nocturno, creando una atmósfera casi mágica. Ricardo comenzó a contarme historias de su juventud, de los veranos que pasaba en la granja familiar, y de cómo esos días eran simples y llenos de felicidad. Me habló de las aventuras que solía vivir, de los trabajos en el campo y de las noches junto al fuego, escuchando las historias de sus padres. Cada palabra suya evocaba imágenes de un pasado distante, casi idílico, y yo me dejé llevar por sus relatos, sintiendo una conexión con él que nunca antes había sentido. Mientras nadábamos, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Me habló de las decisiones que había tomado en la vida, de los arrepentimientos y de las cosas que cambiaría si pudiera volver atrás. Había una vulnerabilidad en sus palabras que me hizo verlo de una manera diferente, como alguien que también llevaba cargas y heridas. Sentí la necesidad de abrirme con él, de compartir mis propios pensamientos y dudas,
y pronto me encontré contándole sobre mis propios sueños no cumplidos, sobre las cosas que había dejado de lado por la vida que llevaba ahora. Había una tensión latente entre nosotros que era innegable, una tensión que crecía con cada palabra, con cada mirada compartida. Cada vez que nuestros cuerpos se acercaban en el agua, sentía una calidez emocional que no tenía nada que ver con la temperatura de la piscina. Mi corazón latía con fuerza, y a pesar de que sabía que aquello era peligroso, había algo irresistible en ese momento, algo que me empujaba a seguir explorando esa conexión. La noche se sentía interminable, y el silencio a nuestro alrededor solo hacía que esa tensión fuera aún más palpable, como si el universo nos estuviera empujando hacia algo que no podíamos controlar. La noche era tan silenciosa que cada palabra parecía tener más peso. Ricardo nadó hacia mí, y nos quedamos mirándonos en silencio. El reflejo de las estrellas en el agua hacía que todo se sintiera casi real, como si estuviéramos en un sueño del que no queríamos despertar. A veces, la vida es más complicada de lo que parece, dijo en voz baja, y sentí que había más en esas palabras de lo que él quería admitir. Había una tristeza subyacente, una carga emocional que parecía querer compartir. Mi corazón latía rápido, como si cada latido empujara mis pensamientos hacia una dirección incierta, y sentí que estábamos a punto de cruzar una línea invisible, una línea que cambiaría nuestras vidas para siempre. El silencio entre nosotros se volvió más denso, cargado de emociones que nunca antes habían salido a la superficie. Ricardo me miraba como si quisiera leer lo que estaba pasando por mi mente, buscando alguna señal de que yo también estaba sintiendo lo mismo. Me sentía vulnerable y expuesta, pero también había algo intrigante en esa vulnerabilidad, algo que hacía que no quisiera romper ese momento. Sus ojos eran profundos, y en ellos podía haber una mezcla de deseo y duda. Esa duda era lo que hacía que este momento fuera tan intenso, tan diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Ricardo se acercó un poco más, y pude sentir el calor de su cuerpo incluso a través del agua que nos rodeaba. Su presencia era abrumadora, pero de una manera reconfortante. Sentí su mano tocar suavemente mi hombro, y me quedé quieta. Cerré los ojos y permití que la calma del momento me envolviera, como si mis preocupaciones se desvanecieran por un instante. Ese toque fue suave, pero también cargado de un significado que ambos entendíamos sin necesidad de palabras. El agua nos rodeaba, cálida y reconfortante, mientras mi mente luchaba contra el impulso de rendirme a lo que estaba sucediendo. Sentí su mano deslizarse hacia mi brazo, y un escalofrío recorrió mi espalda. Cada centímetro de mi piel estaba alerta, consciente de cada pequeño movimiento. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo, y la tensión entre nosotros se hizo casi insoportable. No sabía si debía detener esto, si debía alejarme y fingir que nada había pasado, pero no quería. Por primera vez en mucho tiempo, quería dejarme llevar, quería sentir algo más que la monotonía del día a día. Abrí los ojos y lo encontré mirándome, sus ojos eran profundos y reflejaban el mismo conflicto que sentía yo. Había deseo, sí, pero también había duda, una duda que hacía que este momento fuera aún más significativo. Sabíamos que lo que estábamos haciendo no estaba bien, pero también sabíamos que había algo inevitable en ello. La tensión en el aire era insoportable, y cada segundo que pasaba parecía acercarnos más y más. No había palabras que pudieran expresar lo que sentíamos, y tampoco había necesidad de decir nada. En ese instante, el mundo exterior dejó de existir, solo estábamos Ricardo y yo, y el deseo de sentir algo real, algo que nos hiciera olvidar nuestras propias soledades. Cada movimiento parecía calculado y a la vez impulsivo, como si una parte de nosotros supiera que estábamos a punto de cruzar un límite del que no podríamos volver, pero la otra parte estuviera dispuesta a arriesgarlo todo por ese momento. La sensación del agua moviéndose a nuestro alrededor, el reflejo de las estrellas, el calor de su mano sobre mi piel, todo parecía empujarnos hacia adelante. Su otra mano se deslizó hacia mi cintura, y lo miré directamente a los ojos, buscando respuestas que no sabía si quería encontrar. En esos ojos encontré la misma mezcla de miedo y emoción que yo sentía, y supe que ya no había vuelta atrás. Nos quedamos así por lo que parecieron minutos interminables, atrapados en un momento que desafiaba el tiempo y la realidad. La cercanía era eléctrica, y mi respiración se volvió más lenta, más profunda,
como si mi cuerpo estuviera aceptando lo inevitable. Su mano en mi cintura me sostuvo con suavidad, y aunque sabía que debía mantenerme en control, una parte de mí no quería alejarme. Sentía que había algo en ese momento que necesitaba vivir, algo que me recordara que aún estaba viva, que aún podía sentir con intensidad. Ricardo se inclinó hacia mí, y sus labios rozaron los míos de manera suave. Fue un gesto breve y tímido, casi como una expresión de incertidumbre, y en ese instante todo a nuestro alrededor pareció detenerse por un momento. Sentí una mezcla de calor y nerviosismo, una sensación de liberar algo que había estado reprimido por tanto tiempo, como si finalmente hubiera encontrado una forma de expresar lo que no sabía que llevaba dentro. Sabía que estaba mal, que debía detenerme, pero en ese momento todo parecía tan perfecto, tan alejado de la rutina y la soledad que había sentido. Mis pensamientos se mezclaban con las sensaciones del momento, y la calidez de sus labios contra los míos me hizo sentir una conexión emocional profunda, algo que no recordaba haber experimentado en años. La conexión que estábamos compartiendo era intensa, casi palpable, y aunque sabía que estaba cruzando un límite peligroso, no quería alejarme. Sus manos se acercaron a mi rostro, sosteniéndolo con suavidad, y en ese instante sentí que todo lo que me rodeaba se desvanecía, dejando solo el momento presente. El beso se mantuvo suave y breve, lleno de una delicadeza que hacía que todo se sintiera irreal. Podía escuchar el latido de mi corazón, cada pulsación reverberando en mi pecho, y aunque mi mente me decía que debía detener aquello, mi cuerpo no respondía. Sentí sus dedos acariciar mi cabello mientras nuestros labios se movían al unísono, explorando una conexión que se había estado gestando desde hacía semanas, tal vez meses. El agua a nuestro alrededor parecía ondear suavemente, como si fuera parte de la atmósfera que nos envolvía. Cuando finalmente nos separamos, fue como si el mundo volviera a tener peso y sonido. Mis labios aún sentían el calor de los suyos, y mis ojos se encontraron con los suyos, llenos de una mezcla de emociones. La vulnerabilidad, el deseo y la culpa se reflejaban en nuestras miradas. Sabía que no debíamos continuar, que aquello había sido un error, pero una parte de mí no podía arrepentirse de lo que había sucedido. Sentí una lágrima amenazando con salir, una emoción contenida que no podía definir con claridad. Ricardo permaneció cerca, su mano aún en mi mejilla, y el silencio entre nosotros se llenó de significados que no necesitaban palabras. Cuando nos separamos, el silencio regresó, pero ahora había algo más entre nosotros, algo que no podría deshacerse. Sentía el peso de ese momento colgando en el aire, como si las palabras no fueran suficientes para describir lo que acababa de suceder. Ricardo me miró con esa intensidad que me había atraído desde el principio, y supe que habíamos cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Algo profundo había cambiado en nuestra relación, algo que nos ataría de una manera silenciosa y poderosa. «Esto no puede volver a pasar», dije en voz baja, intentando que mi voz sonara firme, pero era evidente que no estaba convencida de mis propias palabras. Sin embargo, Ricardo simplemente asintió, dejando claro que, aunque no volviera a ocurrir, ese momento quedaría grabado en nosotros para siempre. Me quedé observándolo mientras asimilaba la situación. Había algo en su mirada que revelaba una mezcla de emociones, arrepentimiento, deseo, y una especie de aceptación de lo que habíamos compartido. Era como si, aunque nuestras palabras intentaran poner distancia, nuestros corazones supieran que lo que había pasado era inevitable. Sentí un nudo en la garganta, y desvié la mirada hacia el cielo estrellado, intentando buscar consuelo en la inmensidad del universo. Pero el reflejo de las estrellas sobre la piscina me devolvía a la realidad, y en cada una de ellas veía el brillo de lo que acababa de suceder, como si fueran testigos silenciosos de nuestra transgresión. El silencio entre nosotros se prolongó, y en ese momento no existía el resto del mundo, solo la tensión que nos envolvía. Sentía el frío de la noche sobre mi piel mojada, y el contraste con el calor que aún me recorría por dentro me confundía más. Ricardo se acercó un poco más, y sin decir nada, tocó suavemente mi mano, una caricia breve que parecía contener todas las emociones que no podíamos expresar con palabras. Mi corazón latía con fuerza, y por un instante me pregunté si podría escucharlo. Me sentía expuesta, vulnerable, pero también había una parte de mí que no quería dejar ir esa conexión. Era un lazo que se había formado entre nosotros,
uno que no podía romperse solo con palabras. Finalmente, respiré profundamente, intentando recobrar algo de control sobre mis emociones. Tenemos que seguir adelante, susurré, aunque no estaba segura de cómo hacerlo. Él asintió nuevamente, y esta vez apartó la mirada, como si también intentara encontrar la fuerza para romper el hechizo de ese momento. Ricardo dio un paso hacia atrás, y pude sentir cómo el espacio entre nosotros comenzaba a llenarse nuevamente de la realidad que nos esperaba. Era como si cada centímetro de distancia nos devolviera a nuestras vidas, a las responsabilidades y a las relaciones que teníamos fuera de ese jardín. Me mordí el labio, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. Sabía que debíamos dejar esto atrás, que no podíamos permitir que lo que había sucedido esa noche destruyera lo que habíamos construido con nuestras familias. Sin embargo, también sabía que no sería fácil. Ese momento nos había marcado, había dejado una huella en nuestros corazones que no desaparecería con el tiempo. Ricardo me miró una vez más, y en sus ojos vi la misma mezcla de emociones que sentía yo. Era una mirada llena de nostalgia, de deseo contenido, pero también de una tristeza profunda por lo que sabíamos que no podía ser. Me forcé a sonreír, una sonrisa débil que intentaba transmitir que todo estaría bien, aunque no estaba segura de ello. Él me devolvió la sonrisa, pero era una sonrisa triste, cargada de todo lo que no podíamos decir. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la casa. Lo observé alejarse, y con cada paso que daba, sentía que algo dentro de mí se rompía un poco más. Me envolví en la toalla que tenía sobre los hombros, buscando consuelo en el calor que ya comenzaba a desvanecerse, y me quedé allí, bajo las estrellas, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Sabía que, aunque intentáramos seguir adelante, ese momento siempre estaría con nosotros. No había forma de borrar lo que había pasado, de deshacer lo que ya habíamos hecho. Podíamos fingir que nada había cambiado, pero ambos sabíamos que no era cierto. Esa noche nos había unido de una manera que no podíamos ignorar, y aunque nuestras vidas siguieran adelante, siempre habría un rincón en nuestras almas donde ese momento viviría para siempre, recordándonos la vulnerabilidad y el deseo que compartimos, y el peso de una línea que habíamos cruzado y que nunca podríamos deshacer. Salimos de la piscina en silencio, cada paso me recordaba lo que habíamos hecho. El aire frío de la noche me envolvía, y la humedad del agua en mi piel hacía que cada brisa se sintiera más intensa, más real. Me envolví en una toalla, tratando de controlar mi respiración y calmar el torbellino de emociones que sentía. Cada paso hacia la terraza era pesado, como si el peso de lo que habíamos compartido se adhiriera a mis pies, haciéndome difícil avanzar. A mi lado, Ricardo caminaba también en silencio, y aunque no cruzamos palabras, su presencia era ineludible. Sentía su energía, la tensión que aún latía entre nosotros, y me costaba mantener mi mente clara. Cuando llegamos a la terraza, las estrellas brillaban con una claridad que casi dolía, iluminando el espacio de una manera que hacía todo más real y, a la vez, más etéreo. Ricardo se detuvo a mi lado, y lo miré de reojo. Él también había tomado una toalla y se la había colocado sobre los hombros, pero parecía tan inmerso en sus propios pensamientos como yo. Me miró una última vez, y su expresión era una mezcla de culpa y algo más, algo que ahora era parte de nosotros dos y que nunca podríamos borrar. En sus ojos vi una promesa no dicha, un entendimiento tácito de que lo que habíamos compartido quedaría grabado en nuestros corazones para siempre, aunque no volviéramos a mencionarlo. Por un momento, pensé en decir algo, en romper ese silencio cargado que nos envolvía, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Sabía que no había nada que pudiera decir que cambiara lo que habíamos hecho, nada que pudiera aliviar el peso de lo que sentíamos. En su lugar, simplemente me quedé mirándolo, tratando de grabar cada detalle de ese instante. Ricardo desvió la mirada hacia el cielo, y pude notar el brillo de las estrellas reflejándose en sus ojos. Había algo casi poético en esa imagen, algo que me hacía sentir aún más vulnerable y confundida. Finalmente, él asintió, como si hubiera tomado una decisión interna. Dio un paso hacia atrás, alejándose un poco de mí, pero sus ojos seguían clavados en los míos. Sabíamos que debíamos regresar a nuestras vidas, que el momento había terminado,
pero también sabíamos que lo que habíamos compartido siempre estaría allí, en el fondo de nuestras mentes. Me mordí el labio, sintiendo la presión de las lágrimas que amenazaban con brotar, pero las contuve. No quería que la última imagen de este momento fuera de debilidad. En su lugar, forcé una pequeña sonrisa, intentando mostrarle que estaría bien, que seguiríamos adelante. Él me devolvió una sonrisa triste, y en ese intercambio silencioso hubo más palabras de las que habíamos dicho en toda la noche. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la casa. Me quedé en la terraza, observándolo mientras se alejaba, sintiendo como una parte de mí quería seguirlo, quería detenerlo y aferrarse a ese instante, pero sabía que no podía. Me envolví más en la toalla, buscando consuelo en el calor que me proporcionaba, y respiré profundamente, tratando de dejar ir todo lo que estaba sintiendo. Las estrellas seguían brillando arriba, indiferentes a lo que acababa de suceder. En ese momento, me di cuenta de que, aunque intentara seguir adelante y volver a la normalidad, algo había cambiado en mí. Algo profundo, algo que ya no podría ignorar. Era consciente de que esa noche quedaría grabada en mi memoria, no solo por lo que habíamos hecho, sino por lo que había significado para mí. Era una vuelta a la realidad, sí, pero una realidad que ahora se sentía distinta, con un peso que nunca antes había conocido. No sé cómo pedir disculpas, murmuró Ricardo, y su voz sonó más frágil de lo que esperaba. Lo miré, sin saber cómo responder. Había tantas emociones mezcladas en mí, arrepentimiento, deseo, y la certeza de que ese momento había llenado un vacío que apenas sabía que existía. Me quedé en silencio por un instante, sintiendo como cada palabra no dicha se acumulaba en mi pecho, creando un nudo que era difícil deshacer. Podía ver el peso de la culpa en sus ojos, una culpa que compartía, pero también había algo más, una conexión que ninguno de los dos podía negar. No necesitas disculparte, Ricardo. Algunas cosas simplemente pasan, respondí finalmente, con la voz más suave de lo que pretendía. Sabía que las palabras no eran suficientes para explicar lo que habíamos vivido, pero eran lo único que tenía. Él asintió, pero la tristeza en su expresión seguía allí, visible y tangible. Sentí que todo lo que habíamos compartido esa noche había cambiado algo profundo dentro de nosotros, algo que no podíamos simplemente dejar atrás. Sabía que debíamos seguir adelante, volver a nuestras vidas, pero también sabía que ese recuerdo siempre estaría con nosotros. Cada vez que cerrara los ojos, cada vez que mirara hacia las estrellas, recordaría esa conexión, esa vulnerabilidad compartida. Ricardo suspiró profundamente, como si intentara liberarse de la carga de sus sentimientos. Supongo que debemos intentar olvidar esto, dijo, aunque ambos sabíamos que no sería posible. Había algo en ese momento que nos había marcado para siempre, algo que no podíamos borrar. Me acerqué un poco más y puse mi mano sobre la suya. No tenemos que olvidarlo, solo tenemos que seguir adelante, dije, tratando de infundir algo de fuerza en mis palabras. Él me miró, y por un momento, vi un destello de agradecimiento en sus ojos, una chispa que me hizo sentir que, de alguna manera, habíamos encontrado una forma de seguir, aunque el camino no fuera fácil. Sabía que no sería sencillo, que habría días en los que la culpa y el deseo regresarían con fuerza, pero también sabía que era hora de enfrentarlo y avanzar. Nos quedamos así, en silencio, por lo que parecieron minutos interminables. El viento soplaba suavemente, y el frío de la noche parecía envolvernos, recordándonos que la realidad estaba esperándonos. Finalmente, solté su mano y di un paso atrás, rompiendo el contacto. Él asintió una vez más, como si aceptara la decisión que ambos habíamos tomado, y poco a poco se dio la vuelta para dirigirse hacia la casa. Lo vi alejarse, y aunque mi corazón se sentía pesado, también sentí una especie de alivio. Sabía que lo correcto era dejarlo ir, dejar que ambos volviéramos a nuestras vidas, pero con la certeza de que nunca olvidaríamos lo que habíamos compartido. Ricardo se dio la vuelta y entró a la casa, dejándome sola bajo las estrellas. Sentí el peso de lo sucedido, sabiendo que había cambiado algo en mí para siempre. Me quedé allí por unos minutos más, mirando el cielo infinito y tratando de encontrar algo de consuelo en el brillo distante de las estrellas. El aire frío de la noche me abrazaba,
y me recordaba la realidad de lo que habíamos cruzado, una línea que jamás podría desdibujarse. Todo parecía tan irreal y, sin embargo, tan intensamente real. En el silencio de la noche, cada emoción se sentía amplificada, y la certeza de lo irreversible se instalaba en lo más profundo de mí. Aún guardo ese secreto, y ahora que estoy embarazada de Leo, pienso en cómo Ricardo será un abuelo para nuestro hijo. La ironía de la situación me golpea a menudo, y aunque me duele, también encuentro algo de consuelo en la idea de que Ricardo siempre será parte de nuestras vidas. Sé que lo que ocurrió fue un error, pero también sé que no fue solo un momento de debilidad. Fue un reflejo de algo más profundo, una conexión que ambos habíamos anhelado sin atrevernos a reconocerlo. Ese deseo prohibido ahora es un recuerdo imborrable, una parte de mí que siempre llevaré dentro, aunque nunca pueda compartirlo con nadie más. Me pregunto cómo será enfrentar el día a día, sabiendo que hay un secreto tan grande entre nosotros, uno que podría destruir todo si alguna vez saliera a la luz. A veces, cuando miro a Leo, siento una mezcla de culpa y amor que me consume, pero también me recuerda lo importante que es mantener mi familia unida. Sé que no será fácil, que habrá momentos en los que el peso de este secreto se hará insoportable, pero también sé que debo ser fuerte. Debo aprender a vivir con las decisiones que tomé, a encontrar la manera de seguir adelante sin dejar que el pasado arruine lo que aún puedo construir. Ricardo y yo compartimos algo que jamás desaparecerá, pero también sabemos que nunca más debe repetirse. La complicidad que sentimos esa noche ahora se ha convertido en un lazo silencioso, un entendimiento que ninguno de los dos necesita expresar. A veces, en reuniones familiares, nuestras miradas se cruzan por un breve instante, y en ese cruce hay una promesa silenciosa de seguir adelante, de proteger aquello que ambos sabemos que no puede salir a la luz. En esos momentos, siento una mezcla de tristeza y alivio, porque aunque el peso de lo que sucedió es inmenso, también sé que no estoy sola en llevarlo. A pesar de todo, estoy decidida a seguir adelante y a mantener mi familia unida, aprendiendo a vivir con las decisiones que tomé. Sé que mi camino no será fácil, que el pasado siempre estará allí, acechando en las sombras de mi mente. Pero también sé que soy más fuerte de lo que pensaba, y que puedo encontrar una manera de transformar el dolor en algo significativo, de convertir este secreto en una motivación para ser mejor, para amar más profundamente a los que me rodean y valorar cada instante que tengo con ellos. Porque al final del día, lo único que realmente importa es el amor que comparto con mi familia y la determinación de no dejar que el pasado nos destruya.